Buenos días. Dar las gracias sobre todo a Tenerife Plus por estar hoy aquí en esta jornada de cruceros y turismo sostenible. Creo que es el tercer año que lo celebramos y creo que es muy importante que vinculemos esta industria de cruceros que ha venido para quedarse con la sostenibilidad. Agradecer de entrada a Aida Nova que nos presta su instalación, este barco, este maravilloso barco, que al mismo tiempo nos sirve no solo para celebrar la jornada, sino para que los ciudadanos que participan y en la comunidad portuaria, sobre todo, que participa en esta jornada, pues conozcan lo que es un buque de estas características por dentro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los combustibles alternativos. En todo el mundo se está hablando y debo de decir que el puerto de Tenerife ha sido pionero en el uso de combustibles alternativos a nivel de naviera. Este barco tenía un gemelo que se llamaba el Aida Nova, que hizo el primer avituallamiento de gas natural licuado que se hizo en el mundo. Y se hizo aquí, en Tenerife, de barco a barco, allá por el año 2019. Hoy estamos trabajando para que Tenerife sea un hub energético y hoy celebramos esta jornada, pero toda la próxima semana tendremos un foro muy importante sobre bunkering a nivel mundial y lo que pretendemos es que Tenerife sea la cabeza, la punta de lanza de todas estas energías nuevas y aquí vamos a discutir pues en gran parte por dónde va a ir el mercado y por dónde van a ir estos nuevos combustibles. Nuestra región. Y no solo por la generación de actividad económica, oportunidades empresariales o generación de empleo, sino también por porque también conecta nuestro archipiélago con el resto del mundo, consolidando a nuestros puertos como nodos estratégicos en las rutas marítimas internacionales. Sin embargo, como toda actividad económica que está ligada al territorio y al medio ambiente, el turismo de cruceros y cualquier industria marítima se enfrenta también a distintos desafíos. Quizás el más importante de ellos es avanzar directamente hacia la sostenibilidad. Y precisamente en la jornada de hoy vamos a centrarnos en uno de los debates más relevantes del momento, el reto de los combustibles alternativos en la industria marítima. A lo largo de la mañana de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a responsables institucionales, expertos técnicos, representantes del sector energético y protagonistas directos de la industria marítima que compartirán su visión de qué pasos tenemos que dar para alcanzar una navegación eficiente, más limpia y sostenible. Para la apertura de esta tercera jornada, damos la bienvenida y la palabra al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a don Pedro Suárez López de Vergara. Sí. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Desear bienvenida a todos los alumnos de la Escuela Náutica que hoy nos honran con su presencia. Seguro que hoy van a aprender muchísimas cosas que les va a servir en el futuro de su carrera. También a toda la comunidad portuaria y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida no al barco, sino al puerto de Santa Cruz de Tenerife en estas terceras jornadas, de las cuales tengo que agradecer a la Cátedra de Economía Sur, las personas de Santiago Llanes por parte de la Autoridad Portuaria y Carlos Efrén por la parte de la Universidad de La Laguna, que son los que aportaron hace 3 años por una jornada de este tipo. Estamos siendo muy pocos y ya dentro de poco vamos a copar todo el barco. Muchísimas gracias por esa iniciativa y yo creo que estas terceras jornadas van a consolidar pues esta jornada sobre cruceros y sostenibilidad. El turismo de cruceros para nosotros hoy es uno de nuestros mayores tráficos y creo que tenemos que dar el paso de que la sociedad conozca qué es lo que ocurre dentro de estos cruceros. Para los alumnos de la Escuela Náutica, muy importante saber la cantidad de oportunidades
este tipo de negocio les va a dar en el futuro, y creo que debo de agradecer principalmente a la naviera AIDA, a su capitán, a Thomas Müller, por cedernos este maravilloso espacio. También quisiera agradecer la presencia de nuestro capitán marítimo, que hoy va a tratar el tema que domina y que fundamentalmente es actor principal dentro de este puerto, porque debo de recordar que Aida Nova, que era el gemelo de este barco, hizo su primer avituallamiento de gas natural licuado, de la mano también de la Capitanía Marítima, que en aquel momento, en el 2019, estaba José Antonio Conde. Fue el primer avituallamiento en el mundo de barco a barco, en gas natural licuado. Creo que Tenerife, los puertos de Tenerife, son pioneros en lo que hoy vamos a hablar. Queremos ser también el hub energético del Atlántico Medio, y creo que este es un buen pistoletazo de salida, porque les anuncio que la próxima semana tendremos un foro internacional de bunkering, donde hablaremos también de los nuevos combustibles. Muchas gracias, José Antonio, por tu implicación. Siempre que tengo la oportunidad te lo agradezco, porque no solo eres un compañero del Consejo de Administración, sino que estás involucrado muchísimo con este puerto, y todo este tipo de éxitos te los debemos gracias a tu colaboración. Un aplauso. Y cómo no voy a agradecer a Benito Núñez, secretario de Transporte, Ministerio de Transporte y Sostenibilidad, porque desde luego con una agenda apretadísima siempre tiene un momento para visitarnos. Ya es un asiduo de este puerto y de Canarias, con lo cual ya lo tratamos hasta con muchísima familiaridad. Muchísimas gracias, Benito, porque para nosotros tu presencia es muy importante, porque además no solo ostentas un cargo importante dentro de la administración, sino además eres conocedor de todo esto que estamos hablando. Y hoy por hoy las energías alternativas son muy importantes, pero también quisiéramos que nos trasladaras pues, nuestra preocupación con el mercado de emisiones, la GTS, que es la espada de Damocles con la que convivimos día a día y todavía no hemos encontrado una solución. Yo, sin más, agradecerles de nuevo su presencia. Espero que estas jornadas que van a vivir hoy cumplan con sus expectativas. Desde luego han sido muy cuidadas todo el programa. Gracias, vuelvo a repetir, a la Cátedra de Economía Sur, y espero que cumplan con sus expectativas. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato. Muchas gracias, don Pedro. A continuación tiene la palabra doña Isabel Carelli León Pérez, vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por permitirme participar en este momento inicial de bienvenida y abrazo. A mí me toca darles la bienvenida en nombre del rector Francisco García de la Universidad de La Laguna, una universidad pública que hoy, además, en día especial que coincide con este importante evento, está celebrando su edad. Una trayectoria de 235 años. El año que viene, a estas alturas, el 27, estaremos celebrando los 100 años de funcionamiento ininterrumpido de edad contemporánea de ese decreto que nos permitió dejar de ser extensión de Sevilla y empezar a funcionar de manera ininterrumpida como la Universidad de La Laguna, universidad de todas las personas. Es una gran satisfacción, un privilegio para mí como vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria trabajar mano a mano con la Autoridad Portuaria Puertos de Tenerife. Le doy las gracias, expreso mi gratitud y mi cordialidad a todas las personas que representan a esa institución con la que llevamos a cabo este proyecto magnífico, ilusionante y muy inspirador, gracias a la implicación de nuestro personal docente e investigador también, encabezado en este caso por el director de la cátedra, Carlos Efrén, querido colega, gracias por tu compromiso a través de esta cátedra de Economía Azul, que es un proyecto
que no solamente sirve para estructurar la divulgación y la difusión de esa materia gris que llamamos metafóricamente al conocimiento que generamos desde la Universidad de La Laguna, sino que es un puente de colaboración, un punto de encuentro, un nodo de intercambio, de interacción interpersonal, como se ha dicho aquí, e interinstitucional para diagnosticar y analizar retos del presente y llegar a la conclusión de soluciones consensuadas, basadas en el conocimiento y en la experiencia para el futuro, que suele decir nuestro rector, que es el presente más lo que hagamos. En este sentido, quiero expresar también gratitud en nombre de la Universidad de La Laguna a todas las empresas que también nos ayudan a adquirir ese conocimiento del que carecemos, el conocimiento de primera mano, de trabajar en este ámbito de la industria marítimo, marina, y en este caso el tema importantísimo, crucial que nos concentra hoy aquí, con gran presencia del alumnado. Tengo que decir que me satisface mucho y además notar también la presencia de mujeres en esa nueva generación que viene empujando también para el ejercicio de las profesiones que tienen que ver con este importante ámbito, con gran influencia, impacto en el territorio. Esperemos que esa influencia sea cada vez más positiva. Para eso estamos aquí. Con esta responsabilidad que compartimos con gran placer, con gran responsabilidad de tipo económico, social, cultural, medioambiental. Estaba recordando ahora, unos instantes antes de salir, espero no equivocarme en la cita, pero creo que era una muy influyente oceanógrafa, Silvia, que decía muy brevemente, y con esto cerraré este opening de gratitud, decía que compartimos una responsabilidad a la que no podemos darnos el lujo de obviar, de mirar hacia otro lado. No blue, no green. If the ocean dies, we die. Así que gracias por estar aquí compartiendo el conocimiento, la experiencia y la ilusión y la inspiración para el futuro por este reto compartido con responsabilidad y compromiso. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, don Pedro Suárez, doña Isabel Carelli León, por esta presentación institucional. Hemos empezado un poquito tarde y a la vista de lo condensado que es el programa de las jornadas de hoy, les diré que están conformadas por 4 ponencias y por una mesa redonda. Las 3 primeras ponencias se van a desarrollar de manera consecutiva, de tal forma que si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna pregunta, podrá trasladarla en el momento de la mesa redonda que se celebrará. Intuyo que vamos a ir un poco justos de tiempo, pero inicialmente estaba previsto en la agenda para las 11 de la mañana. En ese momento sí que habrá un turno de preguntas en el que podrán participar. Ahora sí, comenzamos con la primera de las ponencias, que se centra en el desafío normativo que afecta a los combustibles alternativos en las regiones ultraperiféricas. Con esta primera intervención vamos a dar una mirada al marco regulatorio que condiciona la transición energética del transporte marítimo. Y para eso contamos en la mañana de hoy con don Benito Núñez Quintanilla, exdirector general de la Marina Mercante, ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales desde el año 2004 y en la actualidad ostenta el cargo de secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Don Benito, muy bienvenido cuando quiera. Bueno, pues muy buenos días a todos en primer lugar, y a mí me toca comenzar esto con la parte de agradecimiento. En primer lugar a AIDA, al capitán de la AIDA Cosma y a toda su tripulación por acogernos hoy aquí y tomarse la molestia de organizar toda esta logística, que sé que es trabajoso. En segundo lugar, a la Autoridad Portuaria de Tenerife y a su presidente, a Pedro, compañero del ministerio y no obstante casi colega, ¿no? Y también por tus palabras que has dicho. Es verdad, me lo digo mucho en las Islas Canarias, pero es que
mi ámbito de responsabilidad es el transporte aéreo y marítimo, con lo cual si no lo hago aquí, pues hombre, estaría feo, la verdad, se han hecho. Entonces, eso vaya por delante. Y luego, en tercer lugar, a la Cátedra de Economía Azul de la Universidad de Madrid. Primero, por la universidad, por pensar que una cátedra de Economía Azul es relevante, porque creo que lo es, dedicándome a lo que me dedico, no puede ser de otra manera. Y luego, en segundo lugar, por el acierto de embarcarse en unas jornadas que tratan específicamente la sostenibilidad, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el turismo y con los cruceros. Y voy a justificar el porqué de este último aspecto. De la multiplicidad de actividades que tienen lugar en el entorno marino, si hay algunas que están cuestionadas, son las que tienen que ver con el turismo. Desde la parte recreativa en determinadas zonas a lo que tiene que ver con el impacto turístico de los grandes buques de crucero. Y uno de los principales achaques que se les hace, quizá de manera injusta, yo no quiero entrar ahí, es el impacto medioambiental que una actividad accesoria dedicada al ocio o al disfrute puede tener en el medio marino. Por eso es importante que tengamos estos foros, que tengamos la oportunidad de reflexionar y que tengamos la oportunidad de evaluar y de considerar qué vías de mejora para la sostenibilidad de esta actividad concreta, que tiene que ver con el turismo y los cruceros, tienen en el medio ambiente y cómo se puede mejorar ese impacto. Dicho lo cual, a mí me toca hablar hoy del desafío normativo que afecta a los combustibles alternativos en las regiones ultraperiféricas. No sé quién ha pensado el título, pero es muy largo. Y tiene poco contenido, perdonad que os diga, porque el desafío normativo que afecta a los combustibles alternativos en las regiones ultraperiféricas es el mismo que afecta en las demás, solo que en las regiones ultraperiféricas. Y con esto estaría concluida mi intervención por hoy. Muchas gracias a todos. Pero tiene un poco de coña, pero bastante de realidad. Porque lo cierto es que el conjunto del sector marítimo se enfrenta a unas peculiares características. Oye, creo que, perdonad un segundo, pero me he puesto a hablar sin coger el cacharrillo este, luego lo voy a necesitar, que hacen que su tránsito hacia la descarbonización se vea condicionado por un conjunto de elementos que otros sectores comparten. Esto no es algo que diga yo, ¿no? Se le ha ocurrido al secretario general de Transportes y Avión y Marítimo del Ministerio establecer que para el marítimo es complicado descarbonizarse. Esto es un conjunto de reglas que nos damos los distintos países y que últimamente alguno piensa que no sirven para nada, pues se remite a las regulaciones que en el caso marítimo emanan de la Organización Marítima Internacional. Que hace el conjunto de países del mundo, decir que esto no funciona como en tierra, reúnase y haga algo para descarbonizar, de acuerdo a su especificidad, el sector marítimo. Junto a esa parte regulatoria general, el ámbito europeo en el que nos movemos ha decidido que ese tratamiento diferenciado para la parte marítima merecía una atención específica y europea. Y esa es la que a día de hoy está en vigor. A lo mejor, muy probablemente, la inmensa mayoría del auditorio no lo conoce ya, pero tenemos que ser conscientes de que frente a la parte regulatoria internacional que se da en OMI y que todavía está en desarrollo, a pesar de que en teoría hay acordado un calendario general de descarbonización para alcanzar el cero neto de emisiones del sector marítimo para el año 2050, con un montón de caveats, notas al pie y triquiñuelas ahí en medio, ese no ha llegado todavía. Y me temo que, dados los vientos que soplan de nuestro vecino del otro lado del Atlántico, va a tardar en llegar. El europeo sí es vigor. El Pacto Verde Europeo estableció un conjunto de reglas que involucraban al sector del transporte marítimo y que ya ha empezado a caminar. Ha empezado a caminar con la implantación básicamente de dos instrumentos normativos que son los que van a fijar la senda de descarbonización del transporte marítimo en los próximos años. El primero lo ha mencionado Pedro, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
que es la inclusión del transporte marítimo en el sistema europeo de comercio de derechos de emisiones. Esto no es más que la aplicación de una especie de principio general de que el que contamina paga, en este caso el que emite paga, el que pone el precio a la tonelada de carbono y por muchísima más, un mecanismo mucho más complejo que estoy contando yo aquí en 3 minutos, pero básicamente consiste en eso. Y el otro es el establecimiento de una senda de reducción de la contribución de los gases de efecto invernadero en los buques, de acuerdo a un calendario acordado a través de la normativa FuelEU Maritime. Ambos dos, tanto el ETS como el FuelEU Maritime, en su momento tuvieron en consideración las peculiares necesidades de los territorios ultraperiféricos de la Unión Europea a la hora de establecer tanto la senda como las obligaciones que se tenían que ver cumplidas. ¿Por qué? Pues por un conjunto de características que hacen que si para el sector marítimo descarbonizarse sea difícil, para el sector marítimo en regiones ultraperiféricas sea todavía más complicado. Eso tomadlo con cierta prevención, porque no todo lo que pone aquí es automáticamente aplicable a todas las regiones ultraperiféricas, pero sí da cierta idea de por qué necesitan estas regiones un tratamiento diferenciado cuando se establece una normativa. Primero, por lo obvio, si uno es ultraperiférico es que está lejos de algo o que algo está lejos de él. Yo no me meto en quién quiere valorar qué es lo que está lejos y qué es lo que está cerca, pero hay algo que está lejos, eso está claro. Y esa lejanía sí supone, al menos a priori, una cierta desconexión de las grandes redes de infraestructura energética. En todo. No solo en lo que tiene que ver con la electricidad, que es obvio, sino en todo lo que tiene que ver con las cadenas logísticas de suministro de combustibles, etc. La insularidad hace que para estos dos sectores, donde ya es difícil descarbonizarse, estas regiones afronten la necesidad de hacerlo en dos sectores concretos en los que su peso relativo en la economía y por lo tanto en el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que se dan en esos territorios es superior. En España el 40% de los gases de efecto invernadero tienen que ver con el transporte. Y de ese 40%, bueno, sobre todo el 100%, entre el 3, 4 más o menos estaría el total de emisiones que hacen el transporte marítimo y el transporte aéreo. Aquí es muchísimo más. Pero es que no puede ser de otra manera. Las islas, entre ellas o con otros sitios, pues oye, o en barco o en avión. Inevitablemente eso supone que el impacto de la descarbonización en términos económicos, de necesidades logísticas o de organización, sea más elevado en estos territorios. La fragmentación territorial, pues también tiene que ver. Cuando uno tiene archipiélagos, pues tiene que atender estas necesidades en todas las islas. Y eso lo dificulta todavía más. La superficie limitada, el relieve complejo y los condicionantes de superficie, pues también hacen que la generación de fuentes de energía primaria renovable no tenga la misma disponibilidad en algunas regiones periféricas que en otras. Hace también que las ganancias de economía de escala, cuando uno tiene territorios pequeñitos, insulares y alejados, no se den con la misma intensidad que se pueden dar pues, en el entorno europeo. Esto, a otra escala, pasa cuando uno tiene estas consideraciones y lo que mide es cómo se genera el coste de este tipo de transiciones. En el centro europeo, en esta banana azul poblada que va desde los Países Bajos, recorre el Benelux, baja por París, llega al norte de Italia, pues hay un montón de gente, claro, al final esto es la cuenta de la vieja, es dividir el coste de la infraestructura de suministro energético entre cuántas personas la van a usar. Cuanto más allá, a menos toca. Tiene mucho misterio. Luego, es verdad que añadido a todo esto, hay determinados sectores de actividad económica que encima son grandes demandantes de energía. Hoy tenemos un ejemplo aquí, estamos sentados encima de uno de ellos, no voy a contar mucho más. Los tráficos que entran y salen del Mediterráneo suben
llegan y vienen por el Atlántico, al final pasan por aquí. Y es un sitio fantástico para dar bunkering de combustibles alternativos. Ya lo hacemos con combustibles convencionales. Puerto de Algeciras es un grandísimo suministrador, en general la bahía de servicios de bunkering a nivel mundial. No a nivel europeo, sino a nivel mundial. Tenemos la oportunidad de hacer eso también en Canarias, en España y con otro tipo de bioGNL, RNFBOs, en fin. Hay oportunidades. Lo que también hay son retos verdaderamente complicados. Bueno, esto no es más que una repetición al final, no me quiero extender mucho, que voy un poco tarde, de los conjuntos de elementos diferenciadores a los que se enfrenta la descarbonización de los territorios insulares personificado en las Canarias. Y por último, una pequeña reflexión sobre un comentario que ha realizado el presidente de la Autoridad Portuaria al principio de su intervención, de los ETS. Es verdad que el mercado, no sé para qué cogido el papel porque no he leído un pijo, no la intervención, pero es que no voy a guardar ya porque no va a ser útil. Y esto tampoco. Es verdad que los ETS, como toda solución regional a un problema global, al final son un problema. Son un problema de competitividad porque cuando el resto del mundo no está aplicando determinadas medidas que suponen un sobrecoste al servicio de transporte marítimo y a la competitividad de sus puertos, tú sí las estás implementando. Pero también tenemos que ver otra perspectiva de todo esto. Sin ETS y sin Fuel EU, ya os digo yo que depender de la buena voluntad de los mercados para adaptar sendas de descarbonización a una actividad económica, pues no funciona, así es fácil. Al final tú tienes que establecer elementos de incentivo económico que hagan que ese coste de emitir CO2 se interiorice en las empresas. Ahora estamos en la búsqueda de soluciones que nos permitan conjugar esa necesidad de que las navieras, las empresas del sector marítimo, interioricen el coste de emisiones de CO2 con que no sea un efecto disruptivo o no sea un efecto desproporcionado en la competitividad de nuestro sector marítimo. Hace poco, hace 3 semanas, estuve con ESPO, con la Asociación Europea de Puertos y Puertos del Estado, presentando en Bruselas los resultados del observatorio del mercado del ETS, del Sistema Europeo de Derechos de Emisiones, donde hemos constatado datos fehacientes, son hechos, que efectivamente hay un efecto. Hay un efecto de desvío de tráficos y hay un segundo efecto más preocupante, si cabe. Es un efecto de desvío de inversión, porque al final, y en concreto en algunos tráficos, los contenedores, la línea sigue a la terminal. Uno primero hace la inversión en la terminal y la línea va detrás. La línea de transporte con origen en Asia y término en Europa. Y eso sí que es muy difícil de recuperar. Si perdemos el ritmo de inversiones en infraestructura portuaria, acabaremos dependiendo de las infraestructuras portuarias de otros para nutrirnos de elementos vitales para nuestra economía. Y eso no puede pasar. En septiembre se va a modificar la directiva sobre la inclusión del transporte marítimo en el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisiones y esperamos que las propuestas españolas, que lo que quieren es alinear el sistema con las necesidades de competitividad de nuestros sectores marítimos, se acojan y permitan darle solución a ese sistema. Y yo creo que me he pasado como 20 minutos, así que bastante me he extendido ya. Os doy las gracias a todos por atenderme este rato, especialmente a los alumnos de la Facultad de Náutica de la Universidad de La Laguna, a los que aprovecho a animar a que opositen al especial facultativo de Marina Civil, porque no tenemos gente. Así que preparándoos, sacad los libros y apoyad, que os podemos ver trabajando por todo el ministerio. A los demás, muchas gracias a todos y muy buenos días. Cantidad de
combustibles alternativos que se están barajando ya para la industria marítima, los desafíos normativos que nos estaba comentando nuestro primer ponente, y también adelantaba algo, y es que el papelón ahora lo van a tener los puertos, las autoridades portuarias. Y viene al hilo de nuestra segunda ponencia, el papel de los puertos ante los combustibles marítimos alternativos. En este caso, vamos a analizar cómo se están preparando las distintas autoridades portuarias para la llegada de estos nuevos combustibles, qué infraestructuras serán necesarias y cuáles son los retos a los que se enfrentan, tanto técnicos como logísticos, para esta transformación energética. Para ello contamos en la mañana de hoy con don Airán Díaz Pastor, director comercial con experiencia en el sector marítimo, experto en gestión de operaciones, transporte de mercancías, transporte marítimo internacional y comercio internacional, graduado por el IS Business School y en la actualidad ostenta el cargo de subdirector de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Con todos ustedes, don Airán, bienvenido. Buenos días a todos. Antes de nada, muchísimas autoridades, secretario de Estado, presidente de la Autoridad Portuaria, capitán marítimo, compañeros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, estudiantes y demás asistentes. Antes de nada, aclarar un poco, no soy director comercial de la Autoridad Portuaria, la directora comercial es Luz Marina Espiau, que está con nosotros hoy aquí, que te he robado el sitio, otros años ha sido ella la que ha dado el speech en nombre de la Autoridad Portuaria, pero tampoco estaba previsto que estuviéramos aquí hoy, ¿verdad, Luma? Pues había un viaje que se canceló y te prometo dar el testigo el año que viene. Mi trabajo hoy va a ser intentar ver en una presentación donde tenemos perfiles académicos y tenemos perfiles también profesionales, por intentar captar la atención de todos ustedes. Yo intenté mirar el móvil porque tenía que mirar una cosa mientras hablaba el secretario de Estado y no había cobertura. No sé si no hemos pagado el bill de Vodafone o es que lo tenemos insonorizado, pero es intentar que todos pues, aprendamos algo, divertirnos, ver un poquitito cuáles son los retos del futuro y poder pues, buscar soluciones que muchos de ustedes, los estudiantes, con esa mente nueva que no está viciada en nuestra industria del día a día, igual nos sorprenden con alguna propuesta. Bueno, esta es la parte más académica del inicio. Me da hasta apuro con las autoridades que tenemos aquí, don Pedro Natael Meneses, que fue presidente de la Autoridad Portuaria, director general de la Marina Mercante, muchos otros compañeros, poner esto en el slide. Es muy atrevido de mi parte, pero yo creo que es básico para a veces entender de que al fin y al cabo un puerto tiene una definición académica, ¿no? Un lugar de la costa donde se elabora una infraestructura marítimo-terrestre para poder abrigar el mayor agua posible, tener buques que desarrollen una actividad logística, pero aparte tiene muchas otras implicaciones sociales, económicas en nuestra comunidad portuaria y genera unos ecosistemas, ¿no? Yo creo que eso es importante a la hora de empezar a hablar acerca de los números. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, yo creo que los números a mí no me gustan personalmente, creo que no definen lo que es un puerto, dan las estimaciones de movimientos de personas y de mercancías, pero un puerto es mucho más, como intentaba hacerle explicar en la definición. Es ese ecosistema, esas pequeñas pymes, ese tejido empresarial, universitario y docente también, que formamos parte de ese gran ecosistema. Entonces, claro, cuando miramos solamente los números y decimos hemos movido tantos pasajeros, tantos cruceristas o tantas toneladas de combustible de uno u otro, no refleja que, en mi opinión, el real impacto que puede tener un puerto en todo su ecosistema. En el caso nuestro, ya no pasamos a puertos sin el nombre de autoridad portuaria. Ese cambio que se produjo legislativamente en el año 1992, donde pasamos a ser autoridades portuarias, ya no somos simplemente lo que era antes una junta de obras del puerto, donde estaba focalizada en la construcción estrictamente de abrigar agua al menor coste posible, con nuestros ingenieros e ingenieras viendo cómo poder optimizar esos recursos, sino que también vivimos en un contexto donde como autoridad diseñamos unos pliegos, coexistimos con otras administraciones, con otros cuerpos militares y civiles, con otros compañeros de otras administraciones, sanidad vegetal, SUOIBRE, inspecciones fronterizas, pasaportes, visados, etc. Entonces ya tenemos un ecosistema administrativo.
Hablando de la Autoridad Portuaria de Tenerife, esas son algunas de las cifras que tenemos. El mercado de cruceros, como bien decía el presidente, es un mercado que se lleva trabajando hace muchos años. Hace ya más de 30 años que se creó la marca Cruceros en el Atlántico Medio, donde aquí hubo una de las personas fundadoras de esa iniciativa, y se ha hecho un trabajo que se ha ido pasando de presidentes a presidentes, de compañeros y compañeras, y tenemos unos excelentes resultados. Cuando hablamos de los puertos, de las autoridades portuarias, es un ecosistema multipropósito. Cuando entendemos que un puerto es un lugar donde un barco, un buque puede llegar y puede realizar una actividad comercial, de pasajes, de mercancías, pero ese barco cuando llega tiene unas necesidades energéticas, hay que ponerle combustible, ahora veremos de lo que estamos hablando en el futuro, de las realidades actuales. Ese barco se puede estropear, tendremos que limpiarle el parabrisas, cambiarle el tubo escape, como un coche, cambiarle el aceite, quiero decir, tiene unas necesidades también de personas que trabajan en esos buques, y esas personas que trabajan dentro, formativas, tienen unas necesidades también de sectores profesionales muy específicos. Por lo tanto, es todo un ecosistema donde no solamente es el combustible, o si lo tienes que reparar, es las mercancías que trae, cómo la vamos a descargar, cómo la vamos a activar, cómo la vamos a desactivar, tiene también unas implicaciones fiscales. Bueno, pues todo eso es lo que una autoridad portuaria tiene, donde tenemos una multitud de tráfico. No me voy mucho en la historia, no quiero ponerme, y perdón la expresión, un poquitito de abuelo cebolleta, como decimos en Canarias, pero en la introducción del contenedor supuso un gran cambio. Y es una cosa que ya tenemos asumida todos, que es un contenedor. Antes la mercancía no venía contenerizada. Por lo tanto, ese cambio del contenedor produjo pues unas terminales de contenedores con unas aduanas especializadas. El transbordo de mercancías no era un negocio. El transbordo de mercancías se empezó a implantar. Y si yo traigo una mercancía que va a otro puerto, eso es una actividad empresarial, eso es una actividad portuaria. Bueno, pues todo ese tipo de actividades fueron las que se han ido desarrollando. A modo de resumen, aquí tienen las principales que entendemos que se están desarrollando en el puerto. Si alguno de ustedes no se ve identificado aquí, me pido disculpas, ¿vale? Pero vamos, son de las principales que realizamos en el puerto. El tráfico de contenedores, ya sea de transporte, de mercancías, como también para el transbordo, los graneles líquidos y sólidos, estamos hablando de los combustibles, estamos hablando del grano, estamos hablando del clinker, que se utiliza también para la construcción, estamos hablando de los servicios de pasaje de buques de cruceros interinsular. Somos un territorio, somos unas islas, tenemos una conectividad con las otras islas Canarias y ese tráfico de ferry de interinsular que tenemos es muy potente, ¿vale? La parte de avituallamiento, el nombre de avituallamiento viene a decir combustible y también agua. A efectos marítimos, con nosotros en la autoridad portuaria, cuando identificamos avituallamiento, estamos hablando de la parte de combustibles y también la parte de toma de agua. Como decía antes, reparación naval, fundamental, que le pasa cualquier cosa, necesitamos tener talleres y servicios para poder dar soluciones en lo que podamos a esas necesidades. Tráfico interior, servicios portuarios y servicios comerciales con todos los tipos de licencias y autorizaciones que se dan. Bueno, entonces, claro, cuando ya hablamos, quitamos la palabra avituallamiento y vamos a la palabra de bunkering, que al fin y al cabo es cuál es el combustible que le vamos a proporcionar a ese buque que viene a nuestro puerto, pues para nosotros en Canarias es un servicio estratégico. Estamos en el Atlántico Medio, queremos ser un referente de todos los buques y todos los tráficos que pasan por delante nuestra. Actualmente estamos viendo cómo a nivel internacional una decisión de un país o de una persona puede desviar todo el tráfico marítimo mundial y puede afectar al coste incluso de su combustible. Y Canarias, en este caso Tenerife, jugamos un papel importante. El desvío del tráfico marítimo que puede haber y que está habiendo debido al cierre del estrecho de Suez, pues beneficia porque tenemos más buques pasando por nuestras costas. Al mismo tiempo que la decisión de cerrar o no el estrecho de Hormuz debido a lo que está sucediendo a nivel internacional puede tener unas connotaciones positivas y negativas. Una desgracia o una decisión estratégica puede tener connotaciones positivas y negativas. Por un lado, positivas, un mercado como es el mercado de cruceros con el que estamos ahora. Quiero recordarles que Canarias nosotros somos un destino de invierno y competimos con dos mercados a nivel internacional. Uno, el Caribe.
Y el segundo, Oriente Medio. Ahora mismo ya hay compañías de cruceros que han tenido que reposicionar sus buques que tenían durante este invierno en esa zona del mundo, la parte del Oriente Medio, a destinos. Y ya han posicionado, por ejemplo, en Canarias, 2 buques. Esa es una decisión internacional que no tomamos nosotros, puede tener un efecto positivo debido a una desgracia y reposicionar los buques. Y también negativo. Estamos viendo cómo el coste del combustible más utilizado, que es el coste del barril del petróleo, o cómo va subiendo, auxiliado, llegado a los $100 barril, que quiero recordar para los más veteranos, que ya en el 2006, 2007 superamos los $100 el barril, y tampoco, sí, los precios suben, pero quiero decir, continuamos, la vida continuó, se fueron ajustando los precios, y eso también puede ser negativo. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta de que para nosotros ese servicio de bunkering es totalmente estratégico. ¿Por qué? Porque estamos enfocados hacia una transición energética. Creo que ya todos somos conscientes, no hay debate de que tenemos que tener un objetivo de sostenibilidad a futuro. ¿Ustedes quieren tener un mundo mejor el día de mañana? Pues esto es lo que estamos intentando entre todos. Ustedes son partícipes. Son los que van a... ¿Qué legado les vamos a dejar a ustedes el día de mañana? Pues por eso estamos luchando, entre otros modos, por la transición energética. Que esa transición energética tiene una palabra muy bonita, y la comentaba antes con Carlos, y agradecerle a Carlos la invitación para poder estar aquí a la Cátedra de Economía Azul, que es el mix energético. Esa palabra es preciosa porque nos da la posibilidad de poder jugar con diferentes tipos de combustibles para poder alcanzar el objetivo principal, que es la transición energética y la reducción de emisiones. Como decía antes, como autoridad portuaria vivimos en un ecosistema, y nuestro ecosistema, los puertos más antiguos, más tradicionales que tenemos en el mundo, tienen una ciudad detrás. La gran ventaja que tenemos en el puerto de Granadilla, esa dársena del puerto de Santa Cruz, es que no tenemos una parte, una vivienda, una ciudad detrás donde podemos desarrollar muchas actividades, pero tenemos un desafío y tiene que haber una coordinación con la ciudad. Esa coordinación entre el puerto y la ciudad es fundamental para lo que el secretario de Estado estaba nombrando antes. Si necesitamos invertir en infraestructuras portuarias para poder dar servicio a este tráfico de buques que vienen, tenemos que tener esa comunión. Necesitamos esa energía. Necesitamos poder estar organizados en un plan estratégico para poder desarrollar toda esa infraestructura. Por lo tanto, y ahora esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo comentó el secretario de Estado, tenemos un marco regulatorio. O sea, tenemos unas normas. Esto es importante tener claro que es piramidal y tenemos que la Organización Marítima Internacional está con unas normas que están vigentes y están apostando por este tipo de objetivos. Oye, la reducción de emisiones, nos queda claro. Instrumentos de implementación y seguimiento. ¿Cómo vamos a reducir esas emisiones? ¿Cómo lo vamos a regular? Instrumentos clave de regulación y la cooperación internacional en sostenibilidad. Es verdad que echamos de menos que la Organización Marítima Internacional tenga un papel mucho más activo a veces en estas decisiones, porque no es lo mismo que un territorio como puede ser el europeo, donde estamos nosotros, ¿no? Somos un puerto europeo ubicado en África Occidental, ese es nuestro eslogan. Siendo un puerto europeo, pues en Europa se realiza una serie de directivas y se regula de una manera intentando ser lo más sostenibles posible y cumpliendo con los objetivos de transición energética, y que en otras zonas del mundo no sea tan estricto o no se intente mirar por esos objetivos, porque nos coloca a los puertos europeos y en concreto a los puertos canarios en una posición de competencia. De Santa Cruz de Tenerife tiene el plan estratégico focalizado en función también del marco estratégico de puertos del Estado. Veo a mi compañero de la Bahía de Algeciras, que seguramente ellos también pues, tendrán alineado a este marco estratégico su plan estratégico de la autoridad portuaria. Y cuando hablamos entonces de esos hubs internacionales o de dónde, en qué contexto vivimos, esta fuente de Ship Energy que nos está puesta, pues vemos que hay como en la bolsa unos precios que fluctúan de los costes de diferentes combustibles alternativos. Pues te vas al coste en Singapur, en Fujairah, Hong Kong, van fluctuando como si fueran el IBEX 35 o en la bolsa de Estados Unidos o de Londres o de París, y ahí es donde los armadores, los traders van comprando el combustible a esos precios de los diferentes combustibles alternativos.
Yo decía que no quería hacer referencia a los números, pero cuando hablamos de combustible y hablamos de bunkering en los puertos de interés general del Estado español, tenemos que decir que la bahía de Algeciras es el referente a nivel de suministro de combustible. Su posición estratégica ahí en el estrecho le permite jugar ese papel. Nosotros en la autoridad portuaria estamos en el 4º lugar y bueno, es simplemente un dato anecdótico para que sepan un poquito dónde estamos referenciados. Pero esta parte sí aquí me voy a tener un poquitito más y sí me gustaría resaltar. Esta fuente es fuente interna de la autoridad portuaria de los datos que hemos adquirido. Efectivamente, como bien decía el presidente, se hizo un excelente trabajo en colaboración con la Capitanía Marítima para que a finales de 2018, inicio de 2019, el Aidanova de la compañía AIDA del Grupo Carnival tomara GNL. Actual referente en ese suministro de ese producto. Y ustedes me van a decir, esto fue una visión de la autoridad portuaria para poder llegar a mirar, anteponerse, para poder tener la disponibilidad, para poder suministrar. Los puertos lo que tenemos que tener es el producto que necesitan los armadores. Ya tendrá tiempo la Asociación Española de Armadores, que está bien representada con ANAVE, dar su posición, pero nosotros lo que miramos es el order book, es decir, qué buques están en construcción, en qué lugares, qué tipo de combustibles van a necesitar esos buques e intentar anteponerte. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que Tenerife, como es un destino de invierno, el buque La Aidanova salió del astillero, se hizo un excelente trabajo por la autoridad portuaria y por Capitanía Marítima, se trae el combustible y se proporciona a esta industria de cruceros. Esto es un caso de éxito de cómo la administración en este caso ha sabido reaccionar, que muchas veces se nos tilda de que no reaccionamos a tiempo, pues aquí sí se reacciona a tiempo. Y ahora voy a la parte que ya también se ha nombrado un poco por encima, que es la parte de combustibles alternativos. Si yo quiero ser un referente en el Atlántico Medio, tendré que tener combustibles para suministrar a los barcos que vengan a mi puerto. Es decir, si el barco necesita metano, tendré que tener metano. Si necesita GNL, tendré que tener GNL. Nosotros como autoridad portuaria tenemos que adaptarnos hacia dónde se va moviendo la industria naval. ¿Qué pasos están dando los armadores? E intentar anteponernos. Tenemos el hándicap que las infraestructuras portuarias, las obras portuarias, requieren un plazo de tiempo. No son inmediatas, hay que planificar unas declaraciones de impacto ambientales, los ingenieros tienen que ver la viabilidad de las diferentes obras. No somos ágiles a la hora de poder tomar una decisión y crear la infraestructura para el buque. Pero tampoco la construcción de buques es de hoy para mañana. Entonces, esa comunicación con las asociaciones navieras, ese ver qué buques se están construyendo a futuro, nos permite poder ir adaptando nuestras infraestructuras. Antes comentaba con una empresa aquí local, que ellos suministran amoníaco, suministran a los buques de cruceros, están viendo cómo estos buques de cruceros ya no necesitan ese tipo de productos porque cada vez son más sostenibles, se tienen que ir adaptando a otras marcas. Oye, pues eso es lo mismo. Nosotros como autoridad portuaria nos tenemos que ir adaptando a las necesidades del mercado. Esta es la fuente Joyce Register, ¿vale? Esto es el order book a nivel mundial. Los nuevos barcos, sin diferenciar tráficos, los nuevos barcos, según Joyce Register, a nivel mundial, más de la mitad de las nuevas construcciones se están construyendo con necesidad de gas natural licuado. Como autoridad portuaria, si veo que más de la mitad del tráfico de los buques nuevos van a necesitar este producto, pues tengo que adaptar mis infraestructuras para poder dar ese servicio. Y esa es la fórmula que nosotros trabajamos con el mix energético. ¿Eso quiere decir que ya no venís barcos con combustibles tradicionales? No. Se está hablando de los biofueles, se está hablando de otro tipo de productos, pero bueno, tenemos que estar viendo por dónde se mueve la industria. La industria que más ha apostado por el gas natural licuado es la industria del crucero. Si ya vas al order book de los buques de crucero, solo de buques de crucero a nivel mundial, lo pueden buscar en internet, verán que la gran mayoría de ellos, si no es el 80% de las nuevas construcciones, llevan gas natural licuado o son híbridos. ¿Vale? Por lo tanto, es una apuesta de futuro, pero es una realidad del mercado. Por lo tanto, y para resumir, para no extenderme mucho más, he intentado ser lo más rápido posible, tenemos unos desafíos y unas oportunidades. Dentro de los desafíos, pues efectivamente, esa incertidumbre que nos puede causar
porque van apareciendo hidrógeno verde, el metano, pero el metano no sabemos hasta dónde llega, que si el amoníaco se está experimentando incluso hasta con otros productos. Esa incertidumbre, pues desafío, cómo te posicionas, como inversión. Esas infraestructuras nuevas que tenemos que crear tienen un alto coste. Tengo un alto coste de estudio, de análisis y de la infraestructura en su conjunto, y para Canarias y para Tenerife aún más. Tenemos una dependencia energética. No somos un territorio peninsular, como puede ser la Bahía de Algeciras, que si el día de mañana se pone una central eléctrica o mini nuclear en Extremadura te puedes enganchar. Aquí tenemos un territorio complejo y diferente, ¿no? No está estandarizado los combustibles alternativos, no hay una apuesta firme que se diga gas natural licuado, se acabó. No buscamos otra alternativa que nos permita a todos invertir. No llegamos a ese punto. Hay una demanda incipiente de combustibles alternativos que empieza, ¿no?, a demandar y que vemos y la regulación del sector marítimo no está suficientemente, no acompaña para poder hacer esas inversiones de una forma más segura y más clara. Y ya para terminar, pues tenemos, sin embargo, una serie de oportunidades. Bien, aquí tenemos una oportunidad. Ya lo decía antes, el efecto negativo que puede haber en otras zonas del mundo. Azul y de la Alianza Net Zero Mar. Además, tenemos socios de la Alianza en la mesa, ¿no? AGAS, el Puerto de Algeciras, ANAVE son socios de la Alianza Net Zero Mar, y esperemos que en un futuro breve se incorpore también, ¿no? Porque ya son más de 80 empresas a nivel nacional que están apostando por esto que estamos hablando todo el día de hoy, ¿no?, de la descarbonización del sector marítimo portuario, ¿no? Sin más, doy un poco las bios de cada uno. Juan Jesús Reyes es ingeniero químico y licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada, con más de 30 años de experiencia en el sector petróleo y energía. En septiembre de 2025 se incorpora al Departamento de Planificación de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras como jefe de división de combustibles y proyectos energéticos. Bienvenido, Juan Jesús. Muchas gracias, Santiago. Begoña García, al lado mío. Villar es ingeniera química y cuenta con un Executive MBA por ESADE, una sólida trayectoria en el sector gasista. A lo largo de los años ha desarrollado diferentes posiciones en ámbitos técnicos, operativos y comerciales, y actualmente es gerente de inteligencia y desarrollo comercial en ENAGAS, donde impulsa nuevos servicios y apoya la evolución de las terminales de GNL hacia nuevos vectores energéticos. Bienvenida también, Begoña. Carlos Giner, licenciado en Administración de Empresas y en Estudios Empresariales por la Universidad de Gales y la Universidad de Valencia, respectivamente. Cuenta con 34 años de experiencia en empresas energéticas, 14 de ellos en Moeve. Hasta diciembre de 2025 ha sido director de descarbonización de Moeve, liderando las soluciones de descarbonización para clientes estratégicos, y ha impulsado alianzas clave que contribuyen a la estrategia Positive Motion de la compañía. Ahora es el nuevo director de Canarias. Gracias. Y Elena Seco, directora general de la Asociación de Navieras Españoles ANAVE, ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, compagina su labor con la docencia de transporte marítimo y su regulación en la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid y en el Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español. Participa activamente en órganos y asociaciones del sector con responsabilidades en el ámbito nacional, europeo e internacional. Además, diré que Elena es de Tenerife y no voy a decir los años que nos conocemos porque quedaremos muy mayores los dos. Bueno, pues pasando directamente a lo que es la mesa, el desarrollo de la mesa. Bueno, pues tenemos en la mesa tenemos el operador gasista, una empresa energética integrada, representantes de puertos, de las navieras. A mí me gustaría que cada uno desde su sector diera un enfoque inicial de lo que es el título de la jornada, ¿no? El reto de los combustibles alternativos en la industria marítima. ¿Quieres, Begoña? Bueno, desde nuestro punto de vista vemos un futuro a largo plazo multifuel y multimolécula, que ya se ha comentado,
pero vemos también un corto plazo donde el GNL y el BioGNL pueden jugar un rol muy importante, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de impulsar y facilitar esa transición, empezando por el GNL y el BioGNL y luego hacia moléculas más descarbonizadas. Carlos. Bueno, yo primero le voy a dar las gracias a Benito, con quien me une un pasado. Tuve la suerte de ser director del negocio de Bunkering, con lo cual nos conocimos hace mucho tiempo, pero no le doy las gracias por eso, sino porque creo que me ha hecho casi todo el trabajo con toda su exposición. Luego Airam lo ha rematado y ya Carlos, con lo cual yo creo que estoy paseando, ¿no? en el barco por aquí. Bueno, aparte de los agradecimientos y dar las gracias a Canarias por la acogida, con mi nuevo rol aquí como director. Yo coincido con Begoña, Moedo coincide en este aspecto, pues lo que vemos es un escenario donde hay una multiplicidad de combustibles, no va a haber una única solución para la descarbonización. De alguna manera, si lo podemos asimilar como cuando vamos a una estación de servicio, ¿no? Pues en el que hayan distintas alternativas. Sí destacar que en todo lo que estamos viendo, que se está hablando aquí, lo que realmente detrás es una profunda transformación industrial. No es el combustible que va a estar disponible en este caso para el transporte marítimo o para el transporte aéreo, que es un poco diferente. Lo que está detrás es una transformación industrial. Compañías como Moeve, que han decidido apostar por una transformación energética, compasándose con la transición energética, en la que damos entrada a los combustibles verdes y los vamos compasando con los combustibles fósiles tradicionales. Lo que está detrás son inversiones multimillonarias, lo que está detrás es una transformación de los puertos. Lo que está detrás, en definitiva, además, es una reducción de esa dependencia energética que esta mañana el presidente de la autoridad portuaria, ¿no? Y otros ponentes lo que escenificaban con la situación geopolítica actual es que esa dependencia energética a través de la transformación de la transición europea nos va a ser resiliente. Y eso conlleva una transformación como sociedad, una transformación como industria. Gracias. Juan, de los puertos. Lo primero, agradecer la invitación, Santiago, para nosotros un placer estar aquí. Y como ya se ha hecho referencia esta mañana, el puerto de Algeciras es el primer puerto de bunkering de España, muy importante a nivel mundial también. Entonces, nosotros en lo que estamos trabajando es en planificar y adaptar y facilitar toda esta transformación que ya se viene comentando. Coincidimos en que no va a haber una sola molécula en el sector. El GNL ya lo vemos como una realidad y trabajando para prepararnos para el metanol y el amoníaco y las moléculas que venga, sobre todo facilitar y eso, pensar que el puerto de Algeciras es puerto, pero también es zona industrial, entonces hay muchos proyectos de producción de combustibles alternativos y el metanol mueve entre ellos. Y Elena. Bueno, me uno a los agradecimientos a Santi, a la cátedra. Os doy además la enhorabuena, de verdad que voy a muchas jornadas, han dado las 3 ponencias primeras una detrás de otra, han sido impresionantes. Solo discrepo en una cosa con nuestro querido secretario general, que le quiero mucho, y es que animo a los alumnos a primero embarcarse durante un periodo de tiempo en las navieras y luego ya que hagan esas oposiciones. Necesitamos también vocaciones a bordo, aparte de que os da una formación que os va a abrir luego en vuestro camino muchas puertas. Y sobre el reto, y ya desde la gorra de los armadores, y en particular de los armadores nacionales, pero te diría que coincido, o sea, hay una cierta coincidencia en el ámbito global. La transición no se cuestiona, los armadores están ahí, pero la solución tiene que ser técnicamente viable. Ya se ha dicho que no hay una sola, no solo es que no haya una sola, es que no hay una que sea válida
para algunos casos. Te diría el 70% del comercio marítimo mundial no existe solución a día de hoy. No existe la oferta del combustible, no existe la tecnología que nos permita esa palabra preciosa que es descarbonización, pero que solo la aguanta el papel. Económicamente viable. Una vez se vaya desarrollando y tenemos aquí a nuestros grandes cooperadores, y es verdad que los necesitamos para abrir ese camino, este es un sector completamente global. Europa, por mucho que quiera liderar, no lo va a conseguir. Si tú compites con una empresa que tiene unos costes sistemáticamente menores que tú en un factor como es el combustible, que es el 50% de los costes de media en las navieras, en algunas puede ser hasta el 75%, obviamente vas a quebrar, no vas a tener tu naviera con tus tráficos y obviamente, pues, salvo los pequeños tráficos cautivos, acabarás en los puertos de África, etcétera, y habremos hecho un pan como unas tortas. Y la tercera es que tiene que ser venir acompañada de todo un entorno operativo y regulatorio también viable. Ahora mismo nos falta la normativa y nos falta esas, no solo para la operación del barco, sino también para la formación de muchos de los tripulantes. Y ya se ha dicho esta mañana, pero es obvio también que tiene que tener sus singularidades, como las tiene, pero que probablemente haya que posponerlas, porque el escenario ahora es el que nos han estado contando. Lo ha explicado muy bien Benito y lo ha resumido muy bien Carlos en su tercera ponencia. Un ejemplo claro lo tenemos aquí en Canarias. O sea, no puedes tener el mismo tratamiento en un territorio insular y además ultraperiférico que el que tienen los grandes centros, un puerto continental conectado a grandes centros de consumo. Pues, Begoña, antes se comentó que este barco había recibido en su época el primer ship-to-ship, ¿no?, de GNL. Ahora el AGAS está con la producción de bio-GNL. ¿Nos puedes contar más sobre este tipo de molécula? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué perspectiva tiene en el mercado? ¿Qué evolución? Bueno, pues lo primero es que el bio-GNL viene del biometano, ¿no? Entonces el biometano a nosotros nos parece que tiene muchas ventajas, no para el sector marítimo concretamente, pero sí en España, ¿no? A nivel país. El biometano se genera a través de residuos, aprovechando residuos. Es decir, que impulsa la economía circular, impulsa el desarrollo rural y además reduce significativamente los gases de efecto invernadero, porque estos residuos, si se dejan, pues generan muchas emisiones que estos procesos de producción, ¿no?, capturan y evitan, ¿no? Entonces, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que tanto el biometano como el bio-GNL químicamente son la misma molécula que el gas natural y que el GNL fósil. Entonces, comparten completamente toda la cadena logística hasta el final, toda la red de transporte por gasoducto, las terminales y los buques de suministro, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja, porque el biometano con el bio-GNL son capaces de descarbonizar utilizando ya infraestructura existente. Y bueno, pues la descarbonización está siendo complicada y poder aprovechar toda esa cadena es una gran ventaja. No necesita esas inversiones tan importantes que comentaba Carlos, que pueden necesitar otros fueles más descarbonizados a día de hoy. Y si necesita alguna, será por falta de capacidad. Se pueden necesitar más buques de suministro, ¿no?, por ejemplo, pero no esa gran inversión inicial de infraestructura. Y luego, para terminar, pues también se ha comentado que la tecnología ya está, ¿no? Los motores que consumen GNL están, se conocen, son maduros, probados, y eso pues también da mucha seguridad. Entonces ahí se acumulan, yo creo que importantes ventajas que están posicionando muy bien al GNL y al bio-GNL en el transporte marítimo. Además, desde el punto de vista regulatorio, el GNL es capaz de cumplir con las sendas de descarbonización que impone el Reglamento Europeo hasta 2030-2035, depende de la eficiencia del motor, del famoso methane slip, pero combinado con el bio-GNL permite alargar mucho más, ¿no?, esa senda de cumplimiento, y eso pues da una visibilidad en el medio plazo que con otros fueles quizá todavía no se tiene, ¿no? Entonces, por todo eso, nosotros pensamos que el bio-GNL tiene muchísimo potencial.
Y eso por una parte. Preguntabas también sobre la trascendencia, lo que esperamos, ¿no? Bueno, pues esperamos que la demanda siga creciendo de forma significativa. El GNL para bunkering en España está creciendo a un ritmo, la verdad que impresionante en los últimos años. España está ya al nivel de Rotterdam, se está acercando a los niveles de Singapur en GNL tradicional, pero además este año se ha puesto en marcha el servicio de BioGNL y ya se ha suministrado el equivalente al 10% de BioGNL. Ha sido el país de Europa que más ha crecido en este año en BioGNL. Entonces, lo que esperamos es que estos crecimientos se sigan manteniendo. Hemos colaborado con la consultora DNV, nos ha hecho unos estudios de demanda para saber por dónde pueden ir las previsiones y esperamos que se puedan dar hasta 6 teravatios de BioGNL en 2030. Eso, teniendo en cuenta que este año se han cargado 0,7 teravatios, multiplica en 4 años por 10 lo que hemos cargado este año, ¿no? Entonces, las previsiones son positivas, vemos mucho potencial y bueno, estamos trabajando para que así sea, lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Buen trabajo que están haciendo y esperemos que veamos ese biogénero por aquí. Carlos, el puerto de Tenerife tiene una larga relación con EVE, con la antigua CEPSA, ¿no? Que de hecho tuvieron la primera refinería en España, se instaló en Tenerife y eso hizo que el puerto tinerfeño fuera de los primeros a nivel nacional en bunker. Con la refinería ya ha cerrado, por efectos operativos, ¿no? Con este cambio, pues nos gustaría saber cuál va a ser esa nueva relación que esperamos sea igual de fructífera de tantos años que hemos tenido con EVE. Pues la verdad que sí, dentro de 3 años celebraremos el centenario de la compañía, donde su primera piedra fue aquí, ¿no? En la compañía yo llevo 13 o 14 años, pero ya hace no mucho tiempo me decían que ya me había hecho rojo. Y eso era porque el color rojo era lo que nos caracterizaba. Y os puedo decir, ahora ya somos azules, como sabéis. Esto no tiene connotaciones políticas, ¿eh? ¿Vale? Pero sí que el sentimiento de muchas de las personas que trabajan en la compañía está tremendamente vinculado a las Islas Canarias y vinculado a Tenerife. Obviamente, cualquiera que circule por aquí al lado pues se da cuenta que era una solución que ya tenía que abordarse y se decidió lo que fue la parada y el desmantelamiento de la refinería. Es verdad que hoy por hoy es un hub logístico, está actuando, no estamos destilando crudo, pero sí lo que está actuando es como un hub logístico para suministrar energía no solo a Tenerife, sino al resto de las islas, también en función del supply chain que tenemos establecido. La verdad que tenemos una ilusión enorme, puesto que el desmantelamiento de la refinería lo que lleva aparejado es la construcción de una nueva terminal en el puerto de Granadilla, donde antes ha habido alguna mención, y lo que ocurre es que Moeve pueda devolver a la ciudad de Santa Cruz la gran mayoría, ¿no? del terreno que hoy, de los 500.000 metros cuadrados que ocupa, a la ciudad, lo que va a transformar es profundamente la ciudad. Y aquí estamos trabajando con todas las administraciones públicas, por supuesto con el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero con la Autoridad Portuaria, con el Gobierno de Canarias, porque lo que va a haber detrás es una transformación que va a hacer probablemente de esta ciudad un atractivo turístico todavía mucho mayor del que es, con todos los pros y los cons que lleva aparejado, pero también vamos a estar promoviendo iniciativas en torno a la innovación para hacer de este espacio que quedará para la ciudad no solo una ciudad más amable para que los ciudadanos y los turistas, ¿no? que vengan aquí
pues puedan disfrutar y puedan hacer de este el punto de donde llegan, aparte de los aeropuertos, un lugar de encuentro, sino fomentar iniciativas, como te decía, en torno a la innovación. Mañana tenemos una reunión muy interesante en este aspecto con otras autoridades de aquí de la ciudad, muy centrada en esos aspectos de innovación. Estamos a la espera de una cosa tan sencilla y tan compleja como es una licencia de obra en Granadilla, y eso será el disparador, ¿no?, que activará las distintas fases que tenemos proyectadas para lo que es el desmantelamiento de la refinería y todo lo que ello conllevará. Y entiendo que combustibles alternativos se contemplan en Granadilla. Me alegro que me hagas esa pregunta porque no sabía cuándo iba a tener la oportunidad de introducirlo. Benito sí que ha hecho mención en su primera parte de aquí, luego ya no lo he visto tanto, a los biocombustibles, ¿vale? Los biocombustibles es la solución inmediata. Creo que alguien lo está diciendo, os he dicho que me habéis hecho el spoiler de toda mi intervención, pero aquí además en Canarias hemos suministrado a Naviera Armas, fue la primera compañía que estuvo utilizando aquí combustibles, en este caso biocombustibles, con lo cual es una solución inmediata, existe, se produce. En nuestro caso además en Huelva estamos al 50% de la construcción del mayor complejo de biocombustibles del sur de Europa, cuyo destino principalmente pues son, en este caso, la aviación, el transporte marítimo y también el transporte por carretera, que no es objeto de esta sesión. Pero además añadiría una cosa que me ha gustado muchísimo en la ponencia de Carlos, y era que no tiene mucho sentido el que hagamos todas estas cosas y demás si la generación eléctrica, y con el peso de las renovables que tiene, con los retos que supone además la instalación de energías renovables diferentes de las placas solares, como es la eólica marina, y en este caso, porque aquí en Canarias las aguas son muy profundas, y es que la generación eléctrica, y en lo que estamos trabajando muy mucho con el MITECO y con el Gobierno de Canarias, es que la descarbonización de la generación eléctrica se puede hacer mañana con biocombustibles. El otro día tenía la oportunidad de estar con Pablo del Gobierno de Canarias, pero también con Mariano Hernández Zapata, y él me decía, es que yo que tengo un coche eléctrico, que soy de La Palma, y es que cuando lo conecto, cuando voy a venir para cualquiera de otras islas, me pongo a pensar que esa electricidad que está viniendo de ahí, en realidad me viene de estar quemando energías fósiles. Entonces estamos trabajando en 3 vías para que esa generación eléctrica se haga a través de biocombustibles, haga que las inversiones, en este caso, en otras renovables que se están pretendiendo aquí en Canarias, que están muy bien para aumentar ese mix energético, pero son infinitamente menos costosas de lo que pueda ser cualquier otra, porque los biocombustibles existen, como os decía, están disponibles y van a ser una realidad. Nosotros vamos a estar en condiciones, y es nuestra intención lo que es traer a Canarias esos biocombustibles para hacerla más resiliente energéticamente y, por supuesto, descarbonizar atendiendo a la hoja de ruta del Gobierno de Canarias y, por supuesto, del Gobierno de España. Pues, Carlos, tenemos que meter en el estudio el biocombustible. Juan. Y, perdón, por añadir, tendremos metanol, tendremos amoníaco a medida que exista esa demanda. Tenemos la suerte que ya los fabricantes de los motores están entrando en el modo de fabricar motores duales, lo cual permitirá que en función se escale la producción y exista esa demanda, el poderlo suministrar. No puedo decir, sino que estamos encantados que de toda la descarbonización de Mueve en los últimos años acabe aquí. Yo lo dejo ahí. O sea, con mucho gusto. Creo que vas a seguir con el mismo estilo que he llevado estos años, ¿no? Por ahí. Mucho gusto. Juan, trajimos aquí al primer puerto de España, de Europa, de Valkyrie, para que se moje y nos cuente algún secretillo. Bueno, a ver,
la experiencia que tenemos en suministro de bunkering es real, lo que tú dices, el primer puerto de España y uno de los principales del mundo. Con respecto al GNL, coincido totalmente con Begoña, en nuestro puerto ha tenido un incremento muy relevante, muy relevante. Hemos dado el 28% de los 8 teravatios hora que se han suministrado en España, se han dado allí en el puerto nuestro, 2,2, y de esos 2,2 teravatios, o sea, de ese 28%, el 16% es bio-GNL ya. O sea que por eso decíamos que era una realidad en bio-GNL, pues posiblemente, ya lo comentaba antes Benito, somos, no sé si seremos el primer puerto del mundo ahora mismo, pero ahí y estamos intentando pues mantener todo eso y facilitar. Dentro del puerto, la base que tomamos es el esquema de Port Readiness Level de IAPH, en ello estamos trabajando. El GNL lo tenemos ya prácticamente muy avanzado, y estamos ya trabajando con metanol que sabemos que viene, porque tenemos proyectos que nos rodean y estamos realizando todos los estudios, sobre todo a nivel de seguridad, porque si no nos tenemos que olvidar que el búnker tradicional introduce en el puerto unos riesgos, como pueden ser la inflamabilidad, ya los tenemos bastante, pero ahora al introducir metanol y amoníaco, pues ya estamos incorporando riesgos nuevos como son toxicidad, que tenemos que trabajar, tenemos que realizar estudios de seguridad, análisis de dispersión, identificación de peligros, y en todo ese esquema estamos trabajando ahora. Ya digo, GNL es muy avanzado, metanol ya lo tenemos bastante y ahora nos va a venir el amoníaco porque tenemos proyectos de producción en el entorno del puerto. A nivel proyecto relevante, nosotros estamos, desde la autoridad portuaria, se está promoviendo una iniciativa público-privada que es el Green Energy Hub, para introducir todos los combustibles alternativos y facilitar toda la construcción de los procesos, de las plantas de producción que se están previendo, y todas las instalaciones logísticas y de manipulación de estos productos a nivel del puerto. Estamos hablando de aproximadamente unos 2 gigavatios de electrolisis entre todos los proyectos que tenemos allí en la zona. Eso a 2030, y podría ser que 2035 pues vemos hasta 4 gigavatios de potencia de electrólisis, que es muy relevante. Para todo esto, el reto más importante que tenemos, ya se ha comentado esta mañana aquí, es la potencia eléctrica. De todo esto que estamos hablando, si no nos llega esa electricidad a la zona, no serían realizables. Todo esto promovido por el gobierno autonómico, la Asociación de Grandes Industrias, de la que forma parte la propia autoridad portuaria. Pues desde ahí estamos promoviendo, intentando que esa planificación eléctrica contemple todos estos desarrollos, en los que ya se están avanzando cada día más de forma más real, ¿no? De forma más real. Muy bien. Elena, en el campo de los navieros, claro, ustedes tienen las multas que se comentaban antes, digamos, están entre la espada y la pared, de alguna manera, por decirlo, y luego tiene esa incertidumbre de combustibles alternativos, ¿no? Que no acabamos de decidirnos si por el VHS o el Betamax, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo plantean? Pues te diría que lo principal que están haciendo las navieras es ser prudentes. O sea, lo cierto es que independientemente de los datos de cartera que hemos visto antes que nos ha presentado Airán, es verdad que hay un gran porcentaje de buques en cartera que pueden utilizar gas natural licuado, pero hay que tener en cuenta que todos esos barcos, prácticamente el 100%,
son, son barcos de combustible dual, es decir, pueden utilizar gas natural licuado, pero pueden utilizar o seguir utilizando combustibles líquidos fósiles convencionales o biocombustibles. Eso lo primero. La edad media de la flota mercante mundial ha venido aumentando año tras año, media ponderada por tonelaje, en los últimos 10 años. Eso te demuestra que no hay un claro ganador. El gas natural está ganando terreno, es más, está ganando más terreno en los últimos años, pero el gas natural es CH4. Estamos hablando de descarbonización. Es verdad que el biogás me permite del pozo a la estela, si se dice igual del pozo en el caso del gas, como en el caso de los líquidos, pero tener un balance neto cero, pero no hay suficiente oferta. ¿Qué se puede hacer hoy? O sea, ¿qué están haciendo las navieras? Yo creo que están tratando, por un lado, de ser prudentes y de retrasar un poquito y al mismo tiempo optar por lo que llaman los ingleses la fruta madura. Coger lo que está más... No me va a permitir descarbonizarme. La edad media de la flota mercante mundial son 28 años. Si hablamos de un buque de crucero es mucho más. Cualquiera que sepa sumar ya nos lleva por delante de 2050. El tiempo pasa volando. Y si estamos construyendo barcos que no están descarbonizados, y prácticamente eso es el 100% de la flota mercante mundial que está en cartera, obviamente el objetivo de 2050 es complicado. ¿Quiere esto decir que no lo vamos a conseguir? No. A través del bio-GNL o de los biocombustibles, el balance neto puede ser perfectamente cero. ¿Llegará el metanol o llegará el amoníaco? No lo sé. Yo solo sí que te sé decir que este es un sector muy, muy fragmentado. Son empresas en general de tamaño pequeño, salvo los grandes operadores de contenedores, algún Maersk, un MSC, y es el único sector, pero tener en cuenta que es el 15% del comercio marítimo mundial y más o menos de la flota, que está mucho más concentrado con grandes operadores, y aún así Maersk optó por el metanol y ha pospuesto todos sus proyectos. Es verdad que le han entregado algún barco, pero los ha pospuesto y está apostando ahora con el GNL. Si alguien como Maersk, como una flota de 700 barcos, todos los navieros españoles son 200, o sea, todos los navieros españoles 200, Maersk 700, se equivoca y cambia de opinión. Imaginaros cuál es el factor de incertidumbre, es que es brutal. ¿Cómo podemos reconducir esto? Yo creo que desde España lo estamos haciendo bastante bien, probablemente no tan bien como yo quisiera. O sea, se me dice, joder, siempre tienes que pedir algo más, pero es verdad que el año pasado el Ministerio ha publicado por primera vez, por lo menos en los 30 años que llevo yo en el sector, una estrategia marítima de España. Hace unos pocos meses un plan nacional de descarbonización que ya prevé que una parte, y digo que es pequeña porque es pequeña, es el 5% aproximadamente de la recaudación del marítimo hasta 2030, pero ya prevé que se van a destinar al sector del transporte marítimo, y siendo pequeña, somos de los pocos países de la Unión Europea que lo ha hecho. ¿Cómo se puede conseguir algo positivo de esta normativa regional, que está desviando la capacidad económica de las empresas hacia esos impuestos, porque no dejan de ser un impuesto, revirtiéndola al sector? No solo a las navieras, sino a todo el desarrollo de estos biocombustibles, a Canadilla en particular. Yo creo que tiene que llegar una buena parte. Y ahí es donde podremos sacar un poco de partido, yo creo, a este liderazgo que está ejerciendo Europa. Si no, nos estamos pegando un tiro en el pie para regular el 10% de las emisiones globales de CO2, que encima lo que estamos haciendo es trasladarlas a otro sitio. No solo con el transporte de contenedores de transbordo, sino que hay muchísimos otros sectores en los que se está desviando claramente mercancía. Los tráficos España-Italia han reducido frecuencias, han eliminado ya líneas. O sea, se empezó reduciendo frecuencias, ahora se han eliminado líneas. Es verdad que no es una naviera española, son navieras italianas las que están ahí, se han eliminado ya líneas, y los cargadores te dicen, oye, yo me voy por carretera, no tengo que pagar todo esto, me voy en barco, tengo que pagarlo, no me salen los números, no me salen. Hacen muchísimos más kilómetros, obviamente se emite mucho más CO2,
6, 8 veces más CO2 que yendo por mar. Y vale, es un segmento pequeño. Y bueno, de estos ejemplos te puedo dar muchísimo. Y tenemos que trabajar todas las administraciones. Esta mañana Elena nos estaba animando a eso mientras estábamos con el café, para que no fuéramos cada uno haciendo nuestra pequeña guerra de guerrillas y realmente tener una posición común en torno a un territorio como este, como es una región ultraperiférica para todo ello. Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que, os decía antes, vamos a cumplir 100 años, nuestra posición en Canarias es importante, es un negocio muy importante para nosotros, muy comprometidos con la ciudad, con el proyecto de Santa Cruz, y lo que queremos traer aquí es los combustibles que nuestros armadores nos demanden, y a la vez estar en posición de ayudar a esa transición energética, ¿no? Pero, en definitiva, los proyectos de generación de esos combustibles verdes requieren de esa electricidad, de esa conexión, en la que hoy por hoy Canarias es débil, y estamos trabajando al menos para paliar, como os decía antes, en esa generación eléctrica. Y en la península no es que podrá ser a lo mejor menos débil, pero es que en realidad tampoco están las infraestructuras todavía preparadas, y como os decía, lo mismo está ocurriendo en otros países de Europa. Juan, nosotros en los puertos siempre hemos dado combustible a los buques, digamos que somos las gasolineras del mar, y ahora nos vemos dando electricidad, nos convertimos en electrolineras, con lo que nos lleva, ¿no? Que eso nos lleva a ser estos hubs energéticos en el que tenemos que incluso generar energías renovables dentro de los puertos, ¿no? ¿Cómo lo plantean desde el puerto de Algeciras? Pues planificando, porque ya no solamente hay que planificar infraestructuras marítimas, sino ahora hay que planificar energía. Eso es una realidad, ¿no? Nosotros desde el puerto de Algeciras, ¿cómo enfocamos ese rol, ¿no?, de suministro? No somos partidarios de que una autoridad portuaria sea el suministrador de la energía. Para eso hay iniciativas privadas más que suficientes, pero evidentemente tenemos que facilitar todo ese desarrollo de la infraestructura necesaria para que se pueda suministrar esa energía. Un caso que se ha comentado aquí esta mañana, porque es que es una realidad, es el OPS. El puerto de Algeciras actualmente está electrificando todos sus puertos públicos de acceso público, sobre todo pasajeros, se están electrificando, pero no es nuestra intención explotar esas instalaciones desde el punto de vista energético. Para eso hay empresas que se dedican, o sea, nosotros en su momento pues se harán concursos o se harán para que ese servicio lo asuma la actividad privada. Es cierto que no es lo mismo una terminal de contenedores, ya estamos entrando en terminales más privadas, que un portacontenedores, el consumo de electricidad es lo suficientemente atractivo desde el punto de vista comercial para que se haga el suministro, como un buque de pasajeros, que son escalas totalmente distintas. Pero nuestra intención es esa, o sea, facilitar toda esa infraestructura, construirla para que posteriormente se explote desde la iniciativa privada. Todo este desarrollo de infraestructura, además, ¿qué es lo que requiere previamente? Pues bueno, pues una coordinación total entre toda la cadena logística, armadores, buques, suministradores, y en ello es en lo que estamos ahora. Ahora mismo, pues el puerto de Algeciras está invirtiendo casi más de 90 millones de euros en electrificación de puertos, y nos encontramos con el mismo cuello que ya vamos hablando. La potencia eléctrica tiene que llegar a los puertos. O sea, ahora mismo, si valoramos toda la simultaneidad de suministro y las terminales que tenemos y eso, la potencia que tenemos podría ser suficiente, pero como empiece a crecer la demanda futura, pues posiblemente tengamos que llegar. Y toda esa infraestructura la tiene que desarrollar el propio puerto. O sea, al final, lo de las subestaciones, las conexiones, la distribución interna, todo eso son inversiones muy fuertes
que hay que realizar. Básicamente, Santiago, es planificación energética a partir de ahora, como base principal de desarrollo del puente. Está claro. Y Elena, para terminar la ronda de preguntas, ¿crees que es determinante para los navieros el que un puerto disponga de combustibles alternativos, el que disponga de conexión OPS? ¿Es determinante a la hora de elegir su ruta? ¿O lo será? Bueno, lo que está claro es que es un factor que va a empezar a entrar en la ecuación junto con otros, como puede ser la situación geográfica, las cadenas comerciales, las necesidades logísticas, y que tráficos no cautivos o los que se permita tengas ese margen de elección o en el que puedas decidir pues, dónde pasas a lo mejor un periodo más prolongado, donde haces tu avituallamiento, pues obviamente va a ser un factor que entrará en esa ecuación. No solo la disponibilidad, sino también el precio, lógicamente. Entonces, ahí es importante también estar atento luego al mercado, a la realidad de las alternativas. Es un hecho que existe un coste asociado al uso de los combustibles fósiles convencionales, un coste que no se va a mantener estable, sino que va a aumentar con el precio, por un lado, de los derechos de emisión y por otro lado, con el reglamento FUEL-EU, que ya nos han contado esta mañana, pues que se va endureciendo en cuanto a los objetivos. Es importante ahí también en regiones como Canarias, que tienes buena parte de los tráficos exentos, que ese abastecimiento que hagas localmente de esos combustibles te permitan computarlos en otros tráficos no exentos. Lo que hace falta es raciocinio en la elaboración de la norma, que sinceramente creo que no ha existido. Es un hecho que no ha existido, es decir, tenemos dos normas de las que hemos hablado hoy, ETS y FUEL-EU, que se han aprobado con meses de diferencia, y por poner un solo ejemplo, las exenciones en las regiones ultraperiféricas son distintas. Pero es que son distintas las exenciones también de las islas en general. Es distinto el método de notificación. O sea, es lo mismo. Es el combustible que consumo. Y resulta que me han puesto un sistema distinto. Burocracia, papeleo, registro. O sea, Europa tiene que olvidarse de ser un campeón en regulación, que lo es y nadie se lo discute, y tiene que empezar a liderar en otros campos. Y en eso sí que creo que con el mismo objetivo y la misma ambición tenemos amplio campo de mejora. Bueno, estamos reunidos hoy aquí en un entorno excepcional, en el barco crucero de Aida Cosma, para tratar un tema tan importante como es la reducción de los combustibles, el uso de combustibles en el sector marítimo, ¿no? Los combustibles alternativos. Hay mucha incertidumbre sobre qué combustible será el que sea el futuro de la navegación para su descarbonización. Y desde la Cátedra de Economía Azul, desde Puertos de Tenerife, pues hemos impulsado esta jornada porque pensamos que es de gran interés para todo el sector, no solo el sector portuario, sino también para los estudiantes que han acudido hoy a conocer de primera mano y con los técnicos más especializados en estos aspectos, pues sus recomendaciones sobre la descarbonización marítima, ¿no? Nosotros desde Puertos de Tenerife impulsamos completamente esta descarbonización pues por medio de esta cátedra de Economía Azul que tenemos con la Universidad de La Laguna y con la que realizamos actos como este que se van consolidando dentro de Canarias como un acto de referente, ¿no? De referencia. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Como estudiante de segundo de náutica, de puente, me ha parecido un día bastante importante, bastante curioso, donde se han tratado unos temas acorde con el que va a ser mi futuro, como futuro oficial de la Marina Mercante. Me ha gustado bastante cómo se han tratado en esta jornada en comparación con la del año pasado, desde un punto de vista, a mi opinión, más realista y que no perjudica tanto lo que puede ser el futuro de cada uno de nosotros. También ha sido una gran oportunidad, siempre lo es, el visitar el Aida Cosma, un barco súper moderno con una tripulación muy profesional y de estar rodeado de su oficialía, de sus tripulantes y también de políticos y de cargos públicos de alto rango relacionados con el mundo de la marina mercante.